sobre la oposición sin rumbo. Y vaya que cobra relevancia, pues en este contexto. Josefa, muchas gracias. Buenas noches. Hola, mi querida Tania, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Claro, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, fíjate que yo he estado reflexionando acerca de cómo se expresan, qué dicen, cómo lo dicen, esta estridencia que utilizan los de la oposición, porque si vemos hay una marcada diferencia entre cómo hablan los de Morena y cómo se expresan los de la oposición. Casi siempre los de la oposición gritan, ¿no? Entonces, y pocas propuestas escuchamos más los gritos que lo que ellos quisieran de alguna manera proyectar, porque por otro lado no hay propuestas. Y me quedé analizando qué pasa en las organizaciones cuando un equipo empieza a tener conflictos, cuando empiezan a tener malos entendidos, etcétera. Y lo que nosotros solemos hacer en las organizaciones, yo trabajo más en la empresa privada, ¿verdad? Pero he intervenido con distintos grupos, tenemos que hacer un análisis de qué es lo que le pasa a ese equipo de trabajo, por qué ese equipo ha perdido cierto rumbo. Y me puse a analizar esto y entonces te mandé, no sé si ya tienes, una imagen para que conversemos acerca de los de 10 puntos principales que si ellos quisieran hacer la reflexión, ellos llaman la autocrítica, pero creo que más que autocrítica necesitan hacer una reflexión acerca de por qué tienen el rumbo perdido. Y una que ya se ha mencionado en algunos medios, la pérdida de la identidad ideológica. Si ellos quisieran utilizar, ahora que andan tan dispersos, si quisieran hacer un análisis, esta guía les puede ayudar, ¿no? Para que se evalúen del 1 al 10 dónde estamos, qué tanto hemos perdido esa identidad ideológica y también los militantes pueden hacer esta encuesta y pueden mandarles sus comentarios, ¿no? Para que ellos puedan, si es que quieren, ¿verdad? Si es que están dispuestos, puedan escuchar. Pero en la pérdida de la identidad ideológica es muy importante considerar que ha abandonado sus principios fundacionales. Y justo hace unos días escuchaba al hijo de Gómez Morín, creo que se llama, que estaba hablando acerca de que se han perdido, se han separado de los principios fundacionales del partido, porque nació, para qué nació, y que esa fusión con el PRI pues no les hizo nada bien, ni con el PRI ni con el PRD. Eso generó una confusión de principios. Se ha diluido la postura ideológica en busca de atraer más votantes, pero la verdad es que al unirse solamente hicieron esa fragmentación y los votantes, pues no, vimos cómo fueron perdiendo la militancia, ¿no? Hay una falta de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, eso constantemente está ahí, pero sí hay una coherencia entre que sostienen que este gobierno es corrupto y es la misma narrativa que la repiten desde antes de que llegara López Obrador. Por otro lado, la falta de un liderazgo claro, de un liderazgo fuerte. ¿Quién es el líder que puede retomar las riendas del partido, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en un Mauricio Vila o un Damián Cepeda, pero los dos, aunque Damián Cepeda es más vocal, Mauricio Vila es más estratégico. Entonces, yo creo que habría que juntarlos a los dos como para que pudieran hacer algo para su partido. Sin embargo, no son escuchados, ¿no? Entonces, tienen... ¿Cómo? De hecho, Mauricio Vila, por ejemplo, ahora que fue la discusión en el Senado, pues uno lo veía como atrás, ¿no? Como al lado de Fernández Noroña, como con cara de en qué momento me metí en esto, ¿no? Como que le hace falta fuerza a ese perfil. Como gobernador, pues sí se mostró siempre con una imagen muy afable y todo esto, pero yo creo que esa actitud la quiso llevar al Senado, en donde además, por ejemplo, en ese caso se discutía la reforma al Poder Judicial, un enfrentamiento ahí fuerte, y pues la verdad es que sí quedaba, o sea, yo decía, pobrecito que parpadee 2 veces y necesita ayuda. Claro, exacto, casi eso tendría que hacer, pero hay una cosa que me llama la atención en una revista, en una entrevista que vi recientemente con René Delgado. Él habla muy bien de López Obrador, él habla de la importancia de colaborar para que las cosas sucedan y el partido está muy fuera de eso. Entonces, él no coincide, no convive con eso y creo que él se vio muy forzado a aceptar lo de la reforma del Poder Judicial
porque como que considera que no le quedaba de otra. Yo creo que él es uno de los que, si no se cambia, él es uno de los que va a abandonar el partido porque no coincide con la manera en que están actuando. Luego, y aquí hay tres vamos, comportamientos o tres elementos que se pueden evaluar como para saber, por ejemplo, esas luchas internas de poder que fragmentan la cohesión del partido, eso está muy, muy claro, ¿no? Que lo están viviendo, pero ¿qué tanto? Creo que ellos se pueden evaluar y decir, estamos en un 7, estamos en un 8, estamos en un 3, no lo sé. La toma de decisiones es lenta o es inconsistente debido a la falta de liderazgo. Y aquí no pondría yo solo eso, sino que es errática. Con mucha facilidad podemos ver decisiones erráticas. Hacen una cosa y no les funciona, hacen otra y no les funciona, porque no hay un plan claro. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir por tener más militancia? ¿Vamos a ir por, o nos vamos a seguir oponiendo a todo lo que nos presente la mayoría, ¿no? La desconexión con la ciudadanía, el hecho de que se quedaran, particularmente el PAN o el PRI también, que llegaran a menos de 300,000 militantes, eso nos habla de la desconexión con la ciudadanía. Que ellos, no tanto Marco Cortés, porque Marco Cortés no lo reconoce, pero sí algunos de los elementos, hasta Kenia, que la verdad es que no me gusta escucharla hablar, porque no dice nada en realidad y no aporta. Que Y dijo que justamente es de estos personajes que mencionabas al principio, ¿no? Como que cree que gritando está diciendo muchas cosas, pero si uno se mete a ver qué es lo que dijo, pues en realidad no dijo nada y cree que gritando, ¿no? Y siendo muy histriónica, pues va a lograr algo y pues la verdad es que su discurso es completamente vacío. Y sobre todo utilizando todo el tiempo lenguaje catastrófico que no es coherente con lo que las demás personas ven. Solamente un grupo y en X es donde se maneja, en algunas entrevistas es donde se maneja ese lenguaje catastrófico, mientras que los números y otros grupos están en otro humor, pues hasta no gratitud, pero sí con cierta duda de qué es lo que viene, pero tampoco están en desacuerdo. Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo la reforma y al otro día de que ya se aprobó, yo tuve varias reuniones y nadie hablaba de la reforma, ¿eh? Y iban a un restaurante y todo el mundo está en otra cosa, ni siquiera les están poniendo atención. Entonces, eso de alguna manera, o hay una apatía o hay una aceptación de lo que está ocurriendo. La corrupción y escándalos, ellos se han visto muy, muy plagados de, claro, tienen muchos años y arrastran una historia muy compleja, muy difícil de corrupción y escándalos. Y Marco, bueno, con sus acuerdos y todo eso, pues pone el sello, pone la evidencia de que esto es así, ¿no? La falta de renovación interna, el hecho de que tanto Alejandro Moreno como Marco Cortés que se quieren quedar como los caciques del partido, pues eso no les ayuda. Es igual en una empresa. Una empresa tiene que haber renovación de la dirección general, tiene que haber renovación de los cuadros directivos. Los cuidan mucho, o sea, se les desarrolla, se les prepara y todo para ocupar otras posiciones o para los cambios. Yo que me dedico a la consultoría de empresas ahorita, por lo menos a 3 clientes estoy acompañando en los ajustes para la nueva etapa, contemplando las reformas y todo esto. Ellos ya se están preparando para la siguiente etapa. Y estoy hablando de empresas, ¿no? Entonces, no se están peleando con el mundo, sino están viendo cómo el mundo cambia para poder tener esa adecuación y poder tener mejores resultados. Las divisiones internas que existen, las fracciones dentro del mismo partido que causan mucha confrontación, uno dice una cosa, otro dice otra, pero cuando salen todos juntos, todos gritan. Entonces, al final no logran mandar un mensaje claro y esas diferencias ideológicas, unos más, unos menos, pues eso nos habla de que la misión y la visión del partido se han confundido o se han perdido. No han trabajado en ellas. Y una organización que no tiene una misión y una visión clara, por supuesto que van a perderse en el camino. La otra es la gestión, el fracaso en la gestión de poder. Es muy evidente que los líderes, que yo pondría entre comillas, que no son líderes, han tratado de ser administradores, pero más bien malos administradores de los partidos y sus recursos, pues no pueden gestionar adecuadamente los recursos públicos y eso se evidencia porque se evidencia como corrupción, se evidencia como tráfico de influencias, se evidencia como los contratos a modo, etcétera, y eso pues de alguna manera, o sea, hoy ya no se puede ocultar todo eso que sucede, ¿no? Todo lo que han evidenciado de Maru Campos apoyando o pagando a los medios,
eso no les beneficia absolutamente en nada. La incapacidad para adaptarse a los cambios sociales. No se dan cuenta de que durante los 6 años López Obrador hizo mucha pedagogía y ellos no han hecho pedagogía, sino han ido en contra. Entonces, cuando por un lado tienes a un pueblo, a una ciudadanía más informada, porque hoy se habla de política en muchos lugares, y unos a favor, otros en contra y demás, y que todos son pues respetados en la forma de ver, ¿no? Las cosas, de alguna manera, pues ahí aparece mucho el clasismo y el racismo para interpretar lo que está pasando y no irse a los datos duros. Entonces, eso no les permite adaptarse a los cambios porque no van a ver a la ciudadanía, no los escuchan. Incluso en la campaña de Xochitl Gálvez fue muy evidente el hecho de que iban con pequeños eventos y con gente muy controlada. Entonces no pudieron tener, cuando Xochitl Gálvez dice, no, muchos dicen y la mayoría, entonces, y los discursos que le armaron a Xochitl fueron tan malos, pero tan malos, que de verdad no lograba mucho. Yo estuve en el evento en el que Xochitl estuvo, en el evento de educación en el Papalote, porque me invitaron a él, y yo después cuando la oí, dije, ¿en qué momento dijo eso de que la capital del mundo y que se buscaba en Google? Y cuando él ya... Sí, incluso ese día firmó en un espacio que no era para ella y un montón de cosas. Fue otro evento de educación que estuvo uno de los periodistas de El Financiero, que no me acuerdo cómo se llama, pero les hacían las preguntas y que nada más llegó Xochitl y Álvarez Maínez. Yo estaba ahí y la verdad es que nunca oí lo que dijo. ¿Por qué? Porque no le estábamos prestando atención, por eso la gente no protestó, por eso no dijo nada, o por lo menos nos hubiéramos reído, pero nadie se rió y eso me habla de que no la estábamos oyendo, o sea, ni siquiera escuchar, no la estábamos oyendo. Ay, qué triste. Cuando yo lo veo en que se empiezan a hacer los memes y todo eso, cuando dijo que tenía una memoria prodigiosa, yo dije, no, hombre, o sea, ¿de qué habla? Y cuando habla que hay que innovar las estrategias educativas, digo, yo que he trabajado mucho con maestros, de verdad que no conoce, porque muchos maestros durante la pandemia que estuvimos haciendo conversatorios, nosotros estuvimos ayudándoles a diseñar estrategias que fueran mucho más dinámicas y que usaran las plataformas en línea para poder atender a sus estudiantes. Y su mayor problema no era la enseñanza de contenidos, sino era la contención emocional que tenían que hacer en ese momento, ¿no? Bueno, el 9, que habla de la excesiva burocracia y clientelismo, el partido se vuelve ineficiente por la burocracia interna que ellos mismos tienen, incluso para sus mismas elecciones, para lo que iban a elegir a Xochitl, todo el mundo nos dimos cuenta, uno, que no fue ciudadana, dos, que la cortaron, tres, que ya todo estaba palabrado, y todos esos desajustes que tuvieron, que estaban un grupo de exfuncionarios del INE y que después ya no, y todo eso, pues por supuesto que genera más desconfianza que posibilidad de creerles algo, ¿no? Y finalmente el fracaso en la comunicación. Mientras ellos sigan con gritos y con la misma narrativa, no van a avanzar. Y agregaría un 11 que tiene que ver con que ellos en este momento, si quisieran ayudarse, deberían de proponer ellos llevar la iniciativa de la reforma al poder, a las fiscalías. Si quisieran, ellos deberían de presentarlo. Si quieren ganar cierta credibilidad, ellos deberían de proponerlo. Pero lo que van a hacer yo creo que lo que van a seguir haciendo es lo mismo. Y eso es muy lamentable porque ellos están cavando su propia tumba. Cada día la gente pues, se va a ir alejando más de su propio partido. Ya vemos que se está fragmentando, los dos partidos se están fragmentando mucho y es muy lamentable porque sí se requiere una oposición. Siempre necesitamos, tú y yo necesitamos alguien que nos ayude a contrastar nuestras ideas, que manejemos un pensamiento crítico que nos permita decir, bueno, sí, puede ser que tengas razón, o bueno, el escuchar significa que lo que tú me dices me hace sentido, pero a lo mejor no lo ponemos como tú me dices, pero sí le vamos a hacer ajustes. Ahora que dicen que no se le movió ni una coma, que esa es una expresión muy recurrente, decir es que no se le movió ni una coma, no, se le movieron muchísimas comas, se hicieron 100 modificaciones y solamente basta con leer la iniciativa original con la iniciativa que se presenta ahora. Entonces, bueno, yo creo que es muy lamentable y si sirve esta guía de referencia para poder hacer un análisis interno que les ayude a replantearse como partido, refundarse, etcétera, sería muy útil y muy necesario para nosotros como ciudadanos, porque sí necesitamos una oposición
que de alguna manera frene ciertas cosas, pero por otro lado que también apoye. El ejemplo concreto es el de Mauricio Vila, cómo pudo concretar cosas, no estando de acuerdo con todo con el presidente, pero sí llevando a cabo proyectos que también beneficiaron a su ciudadanía. Y fíjate lo grave del asunto, porque aunque Mauricio Vila tendrá sus cosas ocultas o cosas que ya irán saliendo, pero todo lo que logró Mauricio Vila no le alcanzó para que ellos ganaran en Yucatán. Y eso es muy lamentable porque algunos elementos de su partido pueden estar haciendo cosas muy buenas, pero contra todo lo que hacen se ve muy pequeño o no se nota, ¿no? Y entonces eso es muy, muy difícil. ¿Qué opinas? Sí, la verdad es que, ya estaban, yo creo, en un punto tan, fulminante que ni el buen trabajo de 6 años de Vila le alcanzó para llevarse la gubernatura a Renan, ¿no? Y bueno, y vimos a Huacho, alzarse con el triunfo en Yucatán, una cosa que, pues, ni se imaginaba, ¿no? Porque la hegemonía del PAN allá, pues, estaba muy fuerte, pero bueno, pues, también forma parte, ¿no? De todo este movimiento nacional que ya se veía que yo creo que ahí el perfil de la candidata presidencial creo que fue lo que incidió directamente, así como se marca, ¿no? Esta ola de que hay varios personajes que llegan al poder público impulsados, ¿no? Por Morena y el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creo que para Vila fue el contrario, ¿no? O sea, la imagen negativa que ya tenía Xochitl Gálvez, pues creo que fue también parte de lo que terminó perjudicando allá a que retuvieran la gubernatura en Yucatán. Un tema bastante interesante. Sí, 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 yo creo que el otro día alguien me decía, oye, ¿por qué no ayudas a los del PAN? Tú eres consultora. Le digo, no sé si ellos estén dispuestos a recibir Sí, ayuda, porque la cuestión es esa, ¿no? Que creo que no están escuchando y como tiene, cuando nosotros estamos en conflicto, no tan solo estamos en conflicto con nosotros mismos, porque creo que les debe estar pesando mucho tanto a Marco como a Alejandro Moreno, les debe estar pesando muchísimo cómo están entregando sus partidos, los resultados que tienen. Eso, aunque no lo digan, vamos, no, uno como ser humano no se puede quedar satisfecho y decir ganamos o hice muy bien mi trabajo, porque evidentemente no fue así. Cuando dicen, no, es que Morena se agandalla, yo creo que lo que tienen que decir es cómo permitimos que Morena se agandallara, ¿no? Entonces, mientras ellos no hagan ese trabajo, va a ser muy difícil. Y finalmente, quisiera comentar algo con lo de la carta de García Luna que me llama mucho la atención y estaba buscando algunos documentos para poder ver la letra. Tengo la sensación que no fue escrita por él, o si fue escrita por él, lo que dice la carta, la coherencia y todo, no me cuadra. Hay los calígrafos, podrán decir si es o no, pero ahora sí que no tengo pruebas, pero sí tengo muchas dudas, ¿no? sí, la verdad es que se ve curiosa la escritura, ¿no? De un hombre, pues ya de su edad y con todos los encargos que ha tenido y demás, pues sí está peculiar porque además tiene varios errores de ortografía y como bien dices, pues ya vamos a ver en los próximos días, en las próximas horas, a ver qué análisis ya más detallado se hace acerca de esta carta tan polémica que, bueno, pues Y habrá que decía, preguntarse quién se la mandó a ese medio, o sea, de dónde salió esa carta, porque se me hace muy extraño. Digo, no soy quien para hablar de eso, pero como ciudadana, como que, qué curioso, ¿no? Qué curioso que sale ahorita esa carta, y no por lo que diga, sino porque la letra, la redacción, y también, vamos, cuando yo lo vi una o dos veces hablar en la cámara, no me cuadra la manera en que habla con la redacción que presenta. exacto. Entonces, habría que hacer un análisis más acucioso y ya en plan un poco de broma que busquen a Marifer Centeno para que les haga la interpretación caligráfica. Sí, para que ella haga ahí todo el estudio, la verdad es que sí estaría interesante ver, pues, esta parte, ¿no? No, bueno, yo no le creería a ella, sino más bien hay especialistas en la Procuraduría y todo esto que hacen análisis de la firma, los trazos y todo. Eso yo lo viví porque cuando robaron en mi oficina, en mi empresa, se llevaron una chequera, hicieron el análisis de las firmas y entonces yo estuve con los peritos calígrafos, me estuvieron explicando lo de los trazos. Entonces, por eso es que me brinca un poco, porque a partir de esa experiencia observé algunos trazos y rasgos
que me hicieron notar por mi propio caso, ¿no? Pero bueno, ahí dejamos esto como un comentario al margen, pero para los partidos de oposición, de verdad que urge que se pongan a trabajar hacia su interior. Tú no puedes cambiar el exterior si primero no cambias tu interior. Primero hay que cambiar como se dice, el mindset, hay que cambiar tu mentalidad para poder generar otros cambios. Mi querida Tania, muchas gracias. No, muchas gracias y pues sí, ojalá que haya esta renovación verdadera, porque hasta entre ellos se canibalizan y pues está muy cañón, es como hacerle su cartita al Santo Niño Dios, pero bueno, pues ojalá en algún momento podamos ver este cambio en la oposición que también se requiere para nuestro país. Muchísimas gracias, Josefa. Gracias a ti, saludos a nuestra audiencia. Cuídense, hasta luego. Saludos, muchas gracias, hasta la próxima.